Es importante que sepamos trabajar con los sucesos y dentro de ese trabajo destacamos las operaciones que hay entre ellos. Hay diferentes operaciones con sucesos. Empezamos por la unión. La unión de dos sucesos se da cuando ocurre o un suceso o el otro y se representa de esta manera, con una U. Si los sucesos se llaman A y B, pues sería A unión B. Si el suceso A es el que hemos pintado en azulito y el B el amarillo, la unión sería todo esto que voy a señalar en verde. Sería tanto la parte que marca que sucede A y B a la vez, como la parte de B donde no sucede A o la parte de A donde no sucede B. Es decir, o pasa A o pasa B. Todo eso sería la unión. La intersección, en cambio, se da cuando se dan los dos sucesos a la vez. Y se escribe A intersección B, es como una U boca abajo, ¿vale? Fijándonos en los dos sucesos anteriores, en el dibujillo, en este caso, como se tienen que dar los dos a la vez, la intersección solamente sería esa parte colorada de verde, de donde se da A y B a la vez. Eso sería la intersección. Asociada a la idea de intersección está la de sucesos incompatibles. Es muy importante que sepamos que dos sucesos se dicen incompatibles cuando no tienen nada en común, es decir, cuando la intersección es el vacío. Si lo dibujáramos, pues correspondería a dos conjuntos que no se unen nunca. En ese caso, la intersección sería el vacío y se diría que el conjunto A y el conjunto B son incompatibles. Esto es importante, ¿vale? No lo olvidéis. En caso contrario, es decir, cuando la intersección no es el vacío, como por ejemplo aquí, estos sucesos se dice que son compatibles. Seguimos con las operaciones con sucesos. Hasta ahora hemos visto dos operaciones, la unión y la intersección, y ahora vamos a ver el contrario de un suceso. Ya habíamos visto que el contrario de un suceso A es el suceso que ocurre cuando no se da A, como su nombre indica, el contrario. Y ya sabéis por el vídeo anterior que se representa A con una C en el superíndice, la C de contrario, o A y una barrita encima. Recordad que son los elementos del espacio muestral que no están en el suceso de partida. Si suponemos que esto es el espacio muestral y que este es el suceso A, el contrario de A sería todo esto de aquí, lo que no está en A. Eso sería el contrario de A, lo que hemos escrito en verde. La diferencia del suceso A menos el B es la parte donde se da el suceso A, pero que no se da el suceso B, es decir, sería esta parte que es donde se da A, pero esta parte no la incluiríamos porque aquí también se da B. Eso sería la diferencia y se escribe pues A menos B, muy fácil. Con esto habríamos visto 4 de las operaciones con sucesos. Ya solo nos queda por ver la quinta, que son las leyes de De Morgan, que se escribe así. No es que yo me haya equivocado y haya puesto 2D. Son leyes de De Morgan. Son dos propiedades muy importantes. Esto lo tenéis que saber. La primera propiedad dice que el contrario de la unión, es decir, A unión B contrario, es la intersección de los dos contrarios. Y la segunda propiedad dice que el contrario de la intersección es la unión de los dos contrarios. Son muy sencillitas, muy fáciles de acordarse porque simplemente os tenéis que acordar que esto da la vuelta, la unión y la intersección, pero son súper importantes y os las tenéis que saber. Resumiendo, hemos visto 5 operaciones de sucesos, que son las que tenemos aquí, y ahora vamos a hacer un ejemplo intentando trabajar un poco con todas ellas. Volvemos a nuestro ejemplo del dado, ¿vale? En el suceso aleatorio, lanzar un dado y observar qué número sale, ya sabemos que el espacio muestral era este. Vamos a considerar dos sucesos, el suceso A y el B. El suceso A es que en el dado salga el 1, el 2, el 4, el 5 y el B que salga el 1, el 3, el 5, el 6. Veamos cuál es la unión de esos sucesos. Recordad que la unión era que estuviera o en el suceso A o en el B. El 1 está en los dos, pues entra. El 2 no está en el B, pero sí en el A, pues también entra. El 4 está en el A, pero no en el B, también entraría. Pero es que el 3 está en el B, pero no en el A,
también lo consideramos. El 5 está en los dos y el 6 solo está en el B. Bueno, pues resulta que además la unión nos ha dado que es igual al espacio muestral. Ya habríamos acabado con la unión. Vamos ahora a por la intersección. Tenéis que acordaros de que la intersección era que tenía que estar en los dos conjuntos a la vez. Entonces tiene que estar a la vez en A y en B. El 1 está a la vez en A y en B. Pues lo ponemos. El 2 está en A, pero no está en B. Así que no lo ponemos. El 3 está en B, pero no está en A, así que tampoco. El 4 que está en A, pero no en B, tampoco entraría. Y el 5 que sí que está en los dos conjuntos a la vez, sí que pertenece a la intersección. Sin embargo, el 6 que está en B, pero no en A, no pertenece. Por tanto, esa sería la intersección. ¿Cuál sería el contrario del suceso B, por ejemplo? Pues el contrario de B serían todos los números posibles del dado que no sean los que aparecen en B. El 1 no porque está en B, el 2 sí porque no está, el 3 no porque ya está en B, el 4 sí porque no está en B y el 5 y el 6 no entrarían porque ya pertenecen a B. Eso sería el contrario de B. Veamos ahora cuál sería el suceso A menos B. A menos B serían los números que están en A menos los que están en B, que además están en A. Los que hemos visto que coinciden por la intersección era el 1 y el 5, así que los números que quedan en A que no estén en B son el 2 y el 4. Por tanto, la resta serían el 2 y el 4. Ya solo nos quedaría ver o comprobar, mejor dicho, que las leyes de De Morgan se cumplen sin ningún problema. Vamos a comprobar que el contrario de la unión es la intersección de los contrarios. Empezamos haciendo el contrario de la unión. El contrario de todo el espacio muestral, que era nuestra unión, es igual al vacío. Ahora tendremos que ver cuáles son los contrarios del suceso A y del suceso B para poder hacer la intersección de los contrarios. El contrario del suceso A sería salir 3 o salir 6, que son los números que no están aquí. Y el contrario del suceso B sería salir 2 o salir 4, que son los que no están aquí. Si nos fijamos, estos dos conjuntos son incompatibles porque no hay nada que coincida en ellos. Entonces, la intersección de esos dos conjuntos, que son los dos contrarios, es igual al vacío. Por tanto, acabamos de probar que el contrario de la unión es igual a la intersección de los contrarios en este ejemplo, que demuestra que en este caso se cumplen las leyes de De Morgan. Siempre se van a cumplir, ¿vale? Porque son unas leyes universales. Os voy a animar a que hagáis vosotros solos esto, a ver si os sale haciendo el contrario de la intersección, que sería el contrario de este conjunto, y hacéis la unión de estos dos y os tiene que salir el mismo conjunto. Y con esto hemos acabado esta parte.